Conciencia de valores. ¿Cómo está, señora, señor? Contentísimo de estar nuevamente junto a usted, aquí en Una Mirada para analizar valores, también lo que se debate dentro de la sociedad chilena. Nos encanta, como en cada programa, que usted sea protagonista, escribiéndolo en las redes de Facebook, de Twitter, si lo prefiere, está más cerca de nosotros a través del call center que aparece en pantalla. Hoy vamos a hablar de la integridad de la política. Cuesta asociar esos dos conceptos, sobre todo lo que ha acontecido en los últimos meses en nuestra sociedad. Nos acompaña el secretario de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Don Francisco Vidal, hombre de la casa. Gracias por la invitación. Francisco Vidal, ¿cuánto tiempo usted lleva en política? A ver, 30. 30 años. Más. Ya perdí, 35. A lo menos, sí. ¿Mario? 14 para 15. En el 2000 recién empecé a participar activamente. Esto que ha ocurrido con el... Más, 45 años. Ahora saqué bien la cuenta. Tú naciste en la política, entonces. ¿Ah? Tengo 61. Claro, cuando salí de la escuela militar y me fui al liceo 11 y empecé. A los 18 años. Desde que estamos en democracia, el caso Mobgate y el caso Penta, a su juicio, este sería el evento más fuerte en cuanto a integridad, a ese valor que estamos tocando hoy día, en cuanto incluso a la credibilidad de la gente. ¿Cuál es la percepción de ustedes? Yo no creo que hay más situaciones. Tú dices, exclusivamente en relación con la política. Exclusivamente a la política, los partidos políticos, la credibilidad de los políticos, la integridad de los políticos, el actuar, porque aquí hay una serie de aristas, hay una serie de comportamientos también de líderes de opinión, de líderes de la política, de los partidos políticos, de los empresarios, la evolución que ha tenido la propia ciudadanía en este tema. La situación es distinta. Han habido muchas crisis, pero por ejemplo, si tú me dices en el orden de los valores, así es, en el orden de la verdad-mentira, el valor de la no solamente en el negocio. No, el valor es la integridad hoy día, que significa una persona entera, que no está dividida, que es de una sola línea. Pero ahí tienes muchos ejemplos de todos los sectores. A mí lo que más me ha impactado, como la gente olvida, es el Ricardo Claro, Megavisión, Piñera, Matei. Claro, eso también fue un evento. Ayer veía que la Evelyn Matei se demoró como 70 días en decir la verdad. Pero no solo eso. El presidente Piñera, entonces senador, quiso averiguar y le amenazaron con secuestrar al hijo. Se lo tuvieron secuestrado un rato. ¿O tuvieron secuestrado? Sí, pues. Eso es... Pero Pancho, el Mobgate tiene la particularidad. Yo recuerdo una columna de Ascanio Cavallo, ¿ya? Que en algún minuto se pensó que ponía en jaque la continuidad de un gobierno. Sí, una revista que pasa, sí. Fue muy duro eso. No quiero decir que sea más grave o menos grave que lo de ahora. Lo de ahora, hasta el minuto, afecta fundamentalmente a un partido y a algunas figuras, un independiente y al parecer a una autoridad de gobierno. Lo del Mobgate involucraba a la universidad, involucraba a empresas. Era un sistema, no se involucraba mucho la gente. Claro, y ahí puso en riesgo o se puso en duda la continuidad de un gobierno democráticamente electo que finalmente adoptaba las medidas hacia adelante porque, salvo los sobresueldos donde hubo un perdonazo, ahí hubo un perdonazo con todas sus letras. El director de Impuestos Internos, el señor Toro, dijo: estas platas no tributan, no son tributables, no son imponibles, así que no se preocupen, está todo en orden. Cosa que si me pasara a mí, si a mí me pasara un sobrecito con plata por debajo de Impuestos Internos, me cae con todo, pero en ese minuto se hizo un perdonazo. Fuera de eso, las responsabilidades penales se persiguieron. Un ministro en ese minuto perdió el cargo, fue condenado finalmente, por lo tanto se hizo un arreglo hacia adelante.
no se tapó lo que sucedía en el minuto y lo que había pasado se investigó por los tribunales, que es lo que corresponde. Pero frente a la ciudadanía, esta percepción de que la gente olvida, yo no sé si olvida tanto. El otro día veía una crónica de Ricardo Lago con relación a la opinión que él hacía del caso Penta, y uno veía las redes sociales y se acordaba a la gente, pero perfectamente, y le sacaba prácticamente en cara el tema de los sobresueldos, al caso de Mobgate. Claro. Lo que pasa es que los sobresueldos son situaciones de hecho que se entendían en ese minuto aceptadas por debajo, pese a que no eran legales, y que finalmente se solucionan con una ley, ¿cierto?, en donde se mejora la renta de las autoridades superiores de gobierno. Siempre se cuestiona mucho la renta de los parlamentarios, pero son acordes a los ministros, a los subsecretarios, a lo que pasa con la Corte Suprema, porque son autoridades superiores que tienen niveles de responsabilidad que deben tener cierta renta. Ahora, lo de hoy día efectivamente es gravísimo también, es muy grave, además que nos pesca, a diferencia quizás del Mobgate, en un periodo en donde está cuestionada la iglesia o las iglesias, están cuestionadas las instituciones en general, está cuestionado todo, y la política creo que es lejos la más cuestionada. Pero sé que es más delicado, siguiendo a Mario, porque precisamente la legislación post-caso Coima y post-caso Mobgate, que llevó a legislar por primera vez en Chile sobre la relación entre dinero y política, se hizo precisamente para evitar lo que se ha descubierto. Porque antes del 2003, estas prácticas eran de todos los días. Sí. Pero no había nada, no había ninguna regulación de ningún tipo. Así es. Entonces, si tú haces una legislación hace 12 años atrás, para evitar lo que hemos visto, porque hay financiamiento del Estado por 700 pesos por voto, porque las empresas privadas pueden donar hasta cierto tope, porque las personas pueden donar libres o con reserva hasta ciertos topes, y además violas eso lo hace también un agravante más. Ok, pero te saco el marco legal, porque finalmente esto tiene que ver con un actuar de los valores de las personas. Al juicio de ustedes, ¿el senador Moreira mintió o no mintió? Al principio mintió, pero después reconoció que había mentido. No sé si reconoció que había mentido, lo que reconoció... No, pero dijo que fue un error, y como la televisión maldita en esto, que te colocan las imágenes anteriores. Sí, no, porque cuando cualquier cosa que diga la ENA Fonbae va a tener que reconocer que mintió. es que yo creo que no han reconocido... Gol. Pero yo no creo que hayan reconocido que hayan mentido. No han usado esa palabra. No. Esa palabra no la han ocupado. No recuerdo la cuña textual de Moreira, pero Sí, me da la impresión que... No, ahora. Él reconoció Error. una responsabilidad, En ilícito. reconoció ¿Ah? irregularidades. No, Irregularidades, esas fueron las palabras. Sí. Pero la palabra mentir, No. que tiene que ver con el valor de la integridad que estamos tocando hoy día, no fue ocupada. La palabra ilícito tampoco fue Porque ocupada. es más fuerte la palabra mentir que la palabra pero irregular. es que esta fue la declaración yo la tengo aquí anotada, la declaración de Iván Moreira. Lo que pasa es que yo tampoco sé quién me ayudó en mi campaña, todos mis aportes son reservados, no tengo por qué saber yo quién aportó y quién no, sinceramente yo estoy muy tranquilo en esta materia, el 2 de octubre. Y ahora, efectivamente, y como de conocimiento público, en el 2013 solicité ayuda al señor Hugo Bravo. Tú fuiste mucho más claro, eso son claramente un cambio, si un cambio la verdad se llamará mentir. Entonces esto va más allá del marco jurídico, del marco legal. Tiene que ver con el actuar de las personas. Absolutamente. Sí, claro. Es lo que está en cuestión hoy día. Al margen hay varias cosas en paralelo. Uno, los dineros que se les entregan a los candidatos vía aporte reservado, que eso es lo legal, pero en donde se vulnera la ley porque el candidato sabe quién le está poniendo las lucas. Y cuando son cifras siderales, está en cuestión si tú tienes o no la independencia posterior para legislar sabiendo que alguien puso en tu campaña 100 millones de pesos. Esa es la primera cosa, porque supone que son reservados, tú no deberías saber. Entonces, ahí hay un problema en donde se transgrede la ley vigente. Pero en el marco de esa ley, distinto es si alguien te pasa plata en la mano, ¿Sí? o te dice, hazme una boleta y yo te paso platita por esa vía, que probablemente esa plata no esté declarada en su declaración de gasto de campaña, siquiera. No, pues son ahí todos expuestos. es claro, y es todo fuera del marco legal. Entonces, ahí hay irregularidad que puede abarcar desde una falta a un ilícito, que es lo que están viendo los tribunales hoy día. Y no podemos, por tanto, decir ahí que es la ley la que hay que actualizar o que está mala. No, pues la ley está hecha ya.
Pero quieran o no verlo, eso también les afecta a ustedes. Ustedes, pero ustedes obvio. se sienten tocados por esto, sienten Obvio. que a ustedes no les toca Sí, nada. pero mira, se descubre- Esto sí se incurría un partido político No, al no. actuar de determinadas Si personas. esto es como si se descubriera en el campeonato de fútbol que hay 10 jugadores comprados. Todos los jugadores de fútbol son tocados, Claro. porque la sospecha es que están todos comprados. Aquí pasa lo mismo. Ahora, pasa lo mismo en una situación muy grave, además. La política está en el último lugar hace muchos años de la Sí. confianza. 6% de los partidos un de políticos. más. No sé si llegamos al 1, no tengo idea. Un de más. Y nos afecta a todos, porque la gente no distingue. Si yo tengo una campaña pichiruche, ¿verdad?, cuando fui candidato el año pasado, versus las otras, o un par que eran gigantes, la gente ahora no tiene idea. La gente asume que yo siendo, y sobre todo si es de un sector político, este señor es de derecha, tiene que haber recibido plata. Y además, si uno ve las encuestas, la gente cree que todos están en las mismas. Está esta factura de la señora de Carcavilla en un lado, en donde uno dice, ¿cómo en la factura 1 y en la 2 te ganáis 240 millones sin ser especialista en el tema? Entonces ahí también están hoy día, y eso es lo que yo hemos hecho el llamado como partido. Renovación Nacional, planteamos que había que modificar el marco legal en enero. Yo lo dije el año pasado antes de la campaña, y en la campaña está todo grabado porque esto no lo dice en los medios, así que no, es re fácil hoy día atribuirse cosas. Yo lo dije en público, y le dijimos a Cervel, señores, esto no va más, en marzo de este año, delante de todos los secretarios generales, en una reunión con Patricio Santamaría. Usted tiene que modificar la ley, y la ley tiene que facultar al Cervel para fiscalizar, y le tiene que dar el gobierno los recursos y la herramienta para que usted fiscalice. Y se tiene que modificar los topes de gasto, porque aquí lo que está pasando es que a usted le declaran 10 pesos y se gastan 1.000 pesos. Eso es lo que está pasando hoy día en general. ¿No? El Cervel no tiene ninguna capacidad de saber si son 10 o lucas. Y le dijimos al gobierno, a la presidenta Bachelet, en 2 reuniones, el año pasado, en 2, antes de que aparezca el escándalo, eso es lo que quiero dejar superior, antes del escándalo, esto no tiene que ver con el escándalo. Renovación le dijo, presidenta, por favor, encabece un proceso de actualización de todo el marco legal que regula la relación entre política y dinero. Porque no es posible que un partido político tenga que andarle mendigando a una empresa o a un particular, porque finalmente termina contrayendo vínculos que Ese son es otro tema, complejos. gravísimo. No es posible que las campañas se sigan financiando como se están financiando hoy día. Y le pedimos, presidenta, y ella dijo, mira, yo estoy dispuesto a ocupar mi capital político, dijo la presidenta, porque obviamente no es del agrado de la gente si yo digo que el Estado va a financiar a los partidos, no solo las campañas, ahora a los partidos. La presidenta dijo, estoy dispuesta, porque efectivamente ahí hay Mandó el proyecto. una cosa oscura, negra, y obviamente a cambio de transparencia, fiscalización a los partidos y a los integrantes Mario, dirigentes. este fue un tema, lo que está ocurriendo hoy día, que se tocó en tu cena con el expresidente Piñera. No se tocó porque estábamos con un expresidente mexicano, Claro. que haberlo involucrado a él en la conversación era complejo. Además estaba Moreira, ¿no? Claro, estaba Moreira como senador de la Comisión de Relaciones Exteriores. El presidente Calderón fue el invitado de honor y por lo tanto escuchamos lo que él nos planteaba sobre México, pero obviamente indirectamente se iba tocando esto. El presidente Calderón nos decía, oiga, el nivel de descomposición que uno ve en México, Comparado con Chile, pero hay un aumento. Esto empezó con que tú permitías que los narcotraficantes pasaran de México a Estados Unidos y todos miraban para el lado. Luego resulta que el narcotraficante se dio cuenta que convenía vender en México también. Y entonces la policía y el gobernador y el alcalde empezaron a hacer vínculos con estos delincuentes y todo el mundo miraba para el lado. Y cuando decidimos tomar acciones, en algunos casos parece que era un poco tarde. Entonces, trasladémoslo acá. ¿Qué le hemos dicho la semana pasada al gobierno? Dejemos la calculadora a un lado. Porque uno lo que ve es que hay ciertas personas que están con la calculadora y dicen, ¿cuánto más puedo dañar a la UDI o a la derecha o a Velasco con esto? yo no estoy tan ¿Hasta claro cuándo si la gente profundizamos? quiere ver esa guerrilla. Lo que con pasa es todo- que tienes que ir avanzando para no caerse en el detalle. El 2003, yo me acuerdo bien porque estaba presente, entonces no es que lo leí, estaba presente. Cuando se reguló el dinero y la política, donde hubo acuerdo total es que por primera vez hubo un aporte del Estado, a través de una cifra que es una UTM, pero en pesos son, ya, a cada candidato por un voto que saque o dos, Sí, 700 pesos. Ya. ¿Qué hacemos con las donaciones de las empresas?
el gobierno del presidente Lago, yo era ministro de él, me acuerdo perfecto, y Sulza, dijo, no, nosotros no queremos que donen las empresas. La UDI, Piñera, el presidente de Renovación Nacional, está entre Tongoyo y los Vilos, pero la UDI fue, pero no, las empresas tienen que donar. Cuento corto, para lograr el acuerdo, la UDI aceptó que el Estado pagara 700 pesos por voto y nosotros aceptamos que las empresas sí, donaran ahora con topes regulados. Y la otra discusión que hubo es que si esa donación era con beneficio tributario o no. Nosotros decíamos que no, la UDI decía que sí. Entonces terminó una negociación. Las empresas reciben beneficio tributario por donar, las personas naturales no reciben beneficio tributario por donar. Entonces, tú partiste ahí, llevamos 12 años, han pasado varias cosas. Ahora tienes que sentarte de nuevo, hay un proyecto de ley para debatir presentado por Bachelet y avancemos. Pero per se, ¿tú piensas que las empresas donen? No, yo soy partidario. No, pero que bajo ningún aspecto tú crees que las empresas, ninguna circunstancia. ¿tú crees que siempre se abre una brecha ahí en la combinación entre los conflictos de interés entre lo político y lo que las empresas donan? Cierto. ¿En todas partes del mundo funciona así? No, hay como 2/3 de los países de la OECD que las empresas donan súper reguladas. Sí. Pero como somos chilenitos y hemos aprendido mucho de cómo funcionamos, yo prefiero que las empresas completamente fuera. La única condición que yo colocaría para ceder en ese punto, y que va a tener el mismo resultado, pero para conceder un punto, muy bien, que las empresas donen, pero en un acto público. Absolutamente transparente. ¿Tú eres partidario de que las empresas donen? Es una discusión que se ha dado en Renovación, yo en principio no. Lo que parto diciendo sí, lo vengo diciendo el año pasado también. Es que yo digo que tiene que ser transparente. Ustedes dicen en principio no, porque hubo este caso. No. Yo saco no, el caso, si esto es muy antiguo. pero no era un tema, no era un discurso, No, para mí sí. no era una conversación de debate, no era abiertamente público decir, mira, yo creo que las empresas no debieran donar. No se ve, por lo menos en las elecciones anteriores, una pelea ferviente con relación, quizás los recursos, estoy de acuerdo con eso, quizás Osandón hablaba mucho de la cantidad de Nosotros recursos que se lo ocupan. dijimos, tenía toda la razón. Oye, Osandón tenía toda la razón. Pero el hecho de que las empresas donen no fue un tema en las elecciones. Lo que pasa ni es que parlamentarias, viene de ni antes. No nos anteriores inflaron. tampoco. Yo tengo, Que no, viene si mucho tú antes. googleas, te vas a encontrar con que el Coto Sandón, yo mismo, en entrevistas de televisión, planteé que este tema, antes de la campaña y durante la campaña, era una de las urgencias. No Pero mira, podíamos si además, seguir Mario, con la perdona, opacidad. si además era una cuestión obvia. ¿Por qué Renovación en parte y nosotros con más fuerza estamos en contra de la renovación de las empresas, aparte del concepto y una cuestión práctica? Porque en la última elección parlamentaria, ajusté los datos, fíjate, que eran más graves de lo que yo pensaba. El 48% de la donación de las empresas fue para UDI. El 24% para Renovación Nacional y el resto, el raspado en la olla, como diría Moreira, para la nueva mayoría. Entonces, desde el punto de vista del... ¿Cuál es el más beneficiado con la donación de las empresas? Desde la realidad, el UDI. ¿Quién es en la derecha el más perjudicado con la donación de las empresas? Renovación Nacional. No, pero yo... Eso es la parlamentaria, porque la presidencial, la No, presidenta Bachelet... No, es que yo digo, la perdieron la plata. observación que yo hago es que ¿por qué no subieron los decibeles de la vocería, de oponerse, el mundo político, cuando esas estadísticas siempre han estado, cuando se ha financiado siempre la política bajo esa fórmula en los últimos 25 años, sin el caso Penta... últimos 15. Bueno, ya. 12, perdón, para ser exacto. Bueno, pero sin el caso Penta, había un mundo con el caso Penta. Bueno, y que lo hay mismo otro pasó mundo. con el Mapocate, po. Sin Mapocate, lo más probable es que no hubiéramos tenido resolución de reformar el Estado. Sin caso Coima, sin sobresueldo. No, hubiera sido peor. Pues mira, yo recibí sobresueldo y a mí no me cuentan cuentos, po. ¿Tú recibiste sobre Obvio, si yo como los subsecretarios, los ministros, y cuando yo llegué como subsecretario de Desarrollo pero Regional... no te llamaba la atención que te entregaran un sobre ahí? No, es que la aplicación, po. Por 3 millones de pesos. No, eso fue simple. Tú llegabas, llegué, me acuerdo, a reemplazar a Chilling. ¿Estamos? Marcelo Chilling. En marzo del 2000, yo era subsecretario de Desarrollo Regional. Entonces, lo que es obvio, junto con que me pasó la tarjeta para ir al estadio, le pregunté, ¿cuánto gana? No se ha olvidado jamás un subsecretario. 1.400.000 pesos. ¿Qué dije yo? Pero dijo, no te preocupes porque se entrega un sobre para gastos de representación donde el ministro, mi jefe, decide el valor de ese sobre. Tal cual, tal cual.
Pero, Francisco, ya, ok. O sea, muy más bueno. gordito, más ¿Y no te flaco, llamó a si ti te la quieren atención? ¿Ah? Ya, ¿no te llamó a ti la atención? Para nada. Que tú Era recibas una un costumbre sueldo. que no sé de dónde venía, si del 90 o del 94, tengo la más puta idea. Pero no te llamó nunca la atención que te entregaran un sobre ahí por la Raro. segunda parte de tu renta. Pero también me llamaba la atención que un subsecretario ganara 1.400.000. O que un ministro ganara 2.500.000, 2.500.000. Que homologado Estoy al hablando de mundo- Chile del 2000, ¿ah? Homologado al mundo privado era lo que ganaba el jefe de una sucursal de un banco, Claro. no un O gerente. sea, nos mentimos todos, pues este país es hipócrita. Los que estábamos en el ministerio, los ministerios decían, es como que ganábamos o como que no ganábamos. Por eso me cae la duda si todo esto realmente se resuelve con leyes. Ah, sí, claro, pues. ¿Tú crees que todo se resuelve Con con normas. leyes? O sea, no. Lo primero, con leyes, con marco legal, porque después no sé qué otra cosa va a pasar y vamos a tener que crear otro marco legal. Y me gustaría saber si realmente la solución es ahí o va por la calidad verdaderamente de la política que queremos construir hacia adelante. Las Me lo dos contestan a la vuelta de la siguiente Las pausa. dos cosas. Un lugar maravilloso, rodeado de añosos paltos que dan vida a la más sabrosa comida chilena cocinada en hornos de barro. Platea al horno, chanchito leñador, empanadas, pasteles de choclos, mariscos y pescados. Los invito a nuestro restaurante Raúl Correa y Familia, ahora en Limache. Estamos entre Limache y Olmué, en la avenida Eastman, número 2224. Los espero junto a toda mi familia en este lindo y acogedor lugar. Dunamis Rent-A-Car. Si necesita arrendar un vehículo, no busque más. Visítenos en Avenida José Domingo Cañas, 742 Ñuñoa, Santiago, o haga sus reservas al teléfono 223-8409. Dunamis Rent-A-Car. Junto a usted, el mejor compañero de viaje. Todos tenemos un propósito en la vida. Defender el medio ambiente es mi propósito en la vida. Los derechos de la mujer los defiendo porque es mi propósito en la vida. Mi propósito en la vida es que todos tengamos mejor salud y mejor educación. Y yo defiendo la vida como sea. Ese es mi propósito. Todos tenemos un propósito en la vida. No lo abortemos. Infórmate y opina sobre este tema en www.transformachile.cl. Todo se resuelve con leyes, necesariamente. Lo toco porque hoy día estamos hablando de la ley del financiamiento de la política. De la violación a la ley del financiamiento de la política. Ok, después estábamos hablando Ese es cómo destrabamos este tema de los sobresueldos en el pasado. Pero esto es otro tema, que también tiene que ver con política, que también tiene que ver con el conflicto de interés, que también tiene que ver con integridad. Hoy día se cuestiona al ex diputado Letelier, como miembro del Tribunal Constitucional, Cristian Letelier, porque también él reconoce ¿Qué pidió? que pidió aporte al Grupo Penta para su campaña en No para él, para Longueira. para Longueira en aportes políticos. Entonces, hoy se cuestiona que un miembro del Tribunal Constitucional que haya hecho esa práctica, si debiera estar o no siendo parte de un cargo tan importante y de mayor relevancia. Es que esa práctica no es irregular ni ilícita. No, si nadie está hablando que es ilícita, pero si todas estas cosas... Pero parecemos santones. ¿Por qué el diputado Letelier, que está a cargo de que Longueira gane la primaria, en este caso Alamán, en Melipilla, que es diputado en ejercicio designado, porque reemplazó a Uriarte, que a su vez fue designado en Coquimbo, da lo mismo, le falta plata? ¿A quién le pide? Al financista del partido. Ya, pero eso es lo que se cuestiona por Francisco hoy día. Pero ¿puede una persona, miembro del Tribunal Constitucional, actuar como recaudador de fondos, digamos, para una campaña política? ¿Qué sabía Letelier que iba a ser miembro del Tribunal Constitucional hace 2 años atrás? Obviamente que no. En el rol de Letelier Obviamente en que ese no, minuto pero no cometió ninguna irregularidad, Nada, ilegalidad. irregularidades. Nada. Ni siquiera, pues el presidente Cervel lo dijo la semana pasada o antepasada. Es completamente legítimo, lícito, válido y normal en cualquier democracia que una persona que enfrenta una campaña pida aportes. Eso es normal, es legítimo, no está en cuestión. Y cuando Letelier lo pide en su calidad de
parlamentario en ese minuto a cargo, como dice Pancho, de una primaria política. Ojo, que primaria que no tiene financiamiento legal, ¿eh? Sí, pero yo lo invitaría a usted a ver las crónicas, sobre todo en redes sociales, a raíz de este nombramiento, a raíz de esta entrevista que se le hizo. Que la gente entonces hay un juicio, no, la gente no cachará, pero habrá un yo juicio se lo público. rechazo categóricamente. El que esté haciendo juicio de eso, lo que está haciendo es meter todo en un mismo saco. Mañosamente o sin quererlo, lo que está haciendo son mezclar peras y manzanas. Separemos la paja del trigo. Esto es ilícito, esto es irregular, esto no tiene nada de malo. Felipe Cas pide plata, le hacen una tapa del puerto de una catedral, no le dieron plata, ¿eso es ilícito? No. ¿Es ilegítimo? No. ¿Es antiético? Tampoco. Está dentro del marco, por favor. Sí, ¿cómo financias una ¿A ti campaña te parece política? lo que se dice, el rol que cumplía Jovino Novoa en el caso? Esa es otra cosa. ¿Qué te parece a ti eso? Estamos pasando al otro tema. Pues, No, si pero tú ¿qué te consigues- parece a ti? No, ese caso. Si se acredita que pidió plata de manera irregular, es ilegal, pues. A eso voy. Si se acredita que pidió plata y se pasaron sobres o en la mano, es irregular. Si extendió boletas de gente que ni siquiera había dado permiso para que te tiraran la boleta, es irregular. Yo lo lamento mucho porque yo le tengo estima a Jovino, pero si es así... La terminología, no se ocupa la palabra ilícito, se habla irregular. En la UDI hablaban de que pueden haber sido errores. Hoy día ya reconocieron ellos que hoy día estamos en es un irregularidad. eufemismo que vamos a eliminar la palabra errores. Entonces, Es que distingamos, po. Si uno pregunta concreta, en la campaña de X persona se pidió plata en un sobre, en la mano, y esa persona la usó en la campaña y no la declaró, eso es ilegal. En la pre-campaña, porque aquí tenemos varios problemas que enfrentar, en el periodo previo a la campaña, donde se supone que tú no tienes derecho a gastar plata electoralmente. Pero tienes que darte a conocer, porque aquí está todo armado para el incumbente. Aquí se blinda al diputado en ejercicio y al senador en ejercicio o al alcalde en ejercicio. Y eso es muy complicado en una democracia, porque además no tenemos límite a las reelecciones. Entonces, si se pide plata antes para echar a andar una oficina, para que la persona empiece a ir, para que empiece a funcionar, eso está en el marco fuera del marco legal, pero estrictamente sancionado o no, dependiendo de cómo se hayan dado las cosas. Entonces, hay que analizar caso a caso. pero en el caso particular del senador UDI, Moreira, el caso Ena Fonber, el Ellos, caso de con Lorenzo lo Goldman, que se sabe... ¿es irregular a tu juicio Completamente. o es ilícito? Porque ya hoy día decir irregular, como que no es ilícito si ilícito. tú Viola la ley electoral, eso está claro. Bueno, si viola la ley electoral, ellos fueron elegidos democráticamente Sí. termino la pregunta. Ellos fueron elegidos democráticamente, pero con armas que a tu juicio fueron correctas y que merecen esa elección. Ah, eso, ahí sí. Ahí entramos a la legitimidad del cupo ganado. Pero eso es un cuento, imagínate. Además Moreira ganó por poquito porque estuvo a punto de doblar en esa zona. Pero no, yo creo que hay que ser súper concreto. Cuando Moreira pide plata por correo electrónico, aunque las palabras sean feas, hasta ahí está dentro del marco legal. No es ilegal. Cuando usa la boleta del chofer, es completamente ilegal. Y involucra a un tercero. Pero esa es responsabilidad del senador Moreira. Por supuesto. Obvio, pues. ¿Es responsabilidad del senador Moreira? Pero por supuesto por que ser sí. un facilitador, como Pero dice. no hay duda de eso. Si él lo reconoce. Que lo único que habló Moreira el otro día en este tema, porque no era parte de la comida. Dice, yo no voy a dejar votar a la gente que por hacerme un favor se me tiene. Porque tú pides Y yo voy a asumir, y yo valoro la hombría Hazme Moreira la de eso. boleta. Yo no voy a dejar que mi chofer o que la secretaria, que les pedí yo la cuestión, se metan en un lío. Yo asumo la Tú responsabilidad. valoras la hombría que tuvo el senador Moreira. ¿A tu juicio él debiera hacer un acto ético y dejar su cargo parlamentario? Yo creo que no puede renunciar. Hablo a nivel de una opinión personal. Antes que eso, creo que en la nueva legislación se debe establecer la sanción de la pérdida del cargo para quien comete En situaciones irregularidades como o ilegalidades de esto. Eso debe estar establecido para adelante. Nuevamente vamos al marco de la ley. En la actual Eso es lo que se debe pero es ser. que digamos. así funciona el mundo. Estoy de acuerdo. Espérate, ya, pero déjame explicar. En todo orden de cosas, tú transformas en delito la ley Emilia y agravas, ¿cierto?, la sanción respecto de los que cometen un cuasi delito de homicidio estando ebrios, la agravas por lo que ha ido pasando en la historia reciente. Zamudio. La ley Zamudio. En sociología se habla de cambio cultural. La legislación va avanzando muchas veces muy atrás de lo que va pasando en una sociedad. Lo ideal es que la legislación vaya más rápido. Es imposible. Pero reconozcanme Es algo. muy difícil. ¿Ustedes no piensan que la ciudadanía le pide un estándar mayor Sí, no, obvio, a la que un política, senador de la a lo República, público, más obvio. allá del marco legal? Sí, claro. Por supuesto. Entonces, Completamente de acuerdo. ¿por qué me tienen que Pero sacar el pregunta marco válida legal? que ¿Por qué, tú por qué haces- me tienen que sacar el marco Porque legal? si la ley no te necesariamente? permite renunciar. Bueno, si no me lo permite, Espérate. es que yo no voy al hecho si me lo permite o no me lo Déjame permite, terminar. voy al hecho al actuar de él. Déjame terminar.
sanción penal que se aplique finalmente, luego de que el fiscal acuse y que un tribunal oral, si es que hay juicio, o si es que el fiscal dice, mira, yo puedo perseverar hasta aquí porque la sanción va a llegar hasta acá, porque eso es el marco legal hoy día, es menos de 3 años y un día, o sea, pena aflictiva no significa la pérdida del cargo, eso es lo que hoy día establece nuestra legislación, eso es. Aquí la discusión que nos damos, mira, si este gallo atropelló y le salió gratis, ¿qué dice la ley? Apliquemos la Yo estoy de legislación. acuerdo contigo qué es lo que dice la ley, si me faculta o no me faculta, pero una cosa es el marco legal y otra cosa es el marco ético con el cual Sí, yo te entiendo la la ciudadanía separación le que pide a un senador de la República. Qué buen punto el tuyo. Lo que pasa es que, primero, eso de la conciencia de valores de cada personaje. Pero ¿cómo voy a renunciar si la ley te lo prohíbe? No, te digo, pero No te franquea esa posibilidad. La Constitución es clarísima. El es Parlamento. irrenunciable. Claro. Salvo cuando el presidente llama, ¿no? No. Sí, claro, para ser nominado en otro cargo, pero no creo que la presidenta Bachelet ¿Tú te lo vaya a acuerdas nominar. de este evento? ¿Tú te acuerdas que, no me acuerdo exactamente, pero Francisco Vidal lo debe recordar, que en un momento en el Parlamento, en 24 horas, para que la ADC no se quedara afuera, la UDI puso su voto. Tuvo que colocar los votos, pero rápido, legislaron en 24 horas. Sí, fueron en 24 horas, tuvieron que hacer una legislación, en 24 horas lo hicieron. Sí. Se pusieron de acuerdo para decir, no perjudiquemos la democracia cristiana. No, para dar un plazo nuevo. ¿Tú crees que en 24 horas no se puede, o en una semana no se puede hacer algo con relación a un tema, cuando un senador de la República, cuando él por voluntad propia, no estoy haciendo una imposición, diga, la ley me impide renunciar, salvo por enfermedad, pero yo quiero renunciar porque siento que tengo una responsabilidad ética? La ley retroactiva no existe en este país, salvo civilmente o salvo que beneficie en términos penales a la persona que está siendo juzgada. Eso hay que aclararlo. Las leyes no tienen efecto retroactivo en materia penal por regla general. Esto es una materia penal. Si se pudiera facultar, puede ser, pero entramos en una dinámica en donde tú produces un segundo efecto. Ya, renuncia a Moreira. ¿Qué pasa después? ¿Quién designa al reemplazante Moreira? El partido. La directiva de la UDI se reúne y designa al que le parezca conveniente en la zona. Ese es el mecanismo legal de hoy día. Y te vas a enojar conmigo o no. No se lo voy a enojar. Esa es la ley. Tenemos que ir a una elección complementaria como era Chile antes del 73. Pero tampoco es legítimo eso. Pero ¿qué es lo que es mejor? ¿O qué es lo que es menos peor? Lo menos peor hasta el momento ha sido lo que hizo la ADC en la séptima, que hizo una primaria entre militantes del partido. También, entonces, es un camino. Va a tener el otro problema. ¿Quién reemplaza a Moreira? ¿Lo va a reemplazar a la ENA? O a la ENA. Porque a ver, tú le aplicas a Moreira lo mismo que le estás pidiendo a la ENA. Pero, en rigor, ¿qué es mejor, a tu juicio? ¿Que se queden como parlamentarios porque la ley lo prohíbe? ¿O que se resuelva por la vía de que ellos voluntariamente dicen que me faculten algo para renunciar y nombren a unos nuevos? ¿Qué te parece? Día de hoy, ¿Qué es peor? ¿Qué es mejor? ¿Qué pensaría la ciudadanía? Desde el punto de vista de la opinión pública, de la demanda ciudadana, lo que esperaría es la renuncia. Es como, o caminos como intermedios. Por ejemplo, ayer escuchaba, no sé quién, a Zafiro en el Estado Nacional, y recordaba los diputados demócratas cristianos involucrados en el caso Coima, que era Pareto Chico y Jiménez. Antes de que se condenaran, la democracia cristiana los expulsó. Por ejemplo. Sí, porque te fijas que hay como un juicio ético más allá de lo legal. Errázuriz, de inmediato, apenas él reconoce que había usado platas del Congreso para fines que no correspondían y obviamente expulsado, no fue llevado a la reelección. Pero ¿cuál ha sido la lógica hasta el minuto en todos los casos que se aplica a la legislación vigente? El caso de los planes de empleo. El candidato presidencial Marco Enríquez Ominami se demuestra que se usa en su campaña platas de los planes de empleo. ¿Hasta dónde llegó la cuestión? A su jefe de gabinete. Jefe de gabinete es condenado. Se supone que el candidato nunca supo, no tuvo idea que se estaban gastando platas fiscales, que estaban destinadas a la gente que estaba cesante y que finalmente terminaron aportándole o trabajando para su campaña. Ese fue el estándar en su minuto. Entonces, ¿qué se hace en ese minuto? Habrá que avanzar a un estándar más firme. Así funcionan los países. Muy simple. Esto se acaba en Chile o se disminuye al máximo si en esta segunda fase, a propósito de estas experiencias, hay mil cosas que hacer, pero hay una que es clave. Que el candidato que comete irregularidades de este tipo pierde el cargo, si es electo. Así es. Y si no es electo, tiene que pagar. Tiene el cargo que esté, ¿eh? En el cargo que esté.
El presidente de Israel le costó el cargo una gracia gravísima que hizo. El ex primer ministro Helmut Kohl, uno de los pilares de la democracia alemana, se fue también, alcanzó a estar preso, incluso entiendo. El actor del Partido Socialista en colocar una querella por este tema, ¿qué te parece a ti? No, una decisión más bien política de ir al fondo. Es lo mismo que hacía la UDI en cada uno de los casos de corrupción o potencial corrupción. De hecho, Cristian Letelier, el abogado que estamos hablando, fue querellante en el Bogate, fue querellante en Chile Deporte, fue querellante en EFE. Te lo pregunto porque en general... O sea, la UDI siempre, lo que qué curioso, me acordé, el Partido Socialista en estas materias está siguiendo el camino que le enseñó la UDI. Sí, claro. Ahora, si el Partido Socialista tuviera un estándar parejito, uno lo entendería. Porque la factura esta para la señora Carcavilla está extendida al Partido Socialista, por lo que tengo entendido. No sé. Entonces, sé que hay una factura. Si ellos dicen, ok, investígueme esta también. ¿A ti te parece que esa factura es ideológicamente falsa? Absolutamente, no tengo ninguna duda. Es decir, imagínate que una señora hace facturas, la 1 y la 2, y en 2 facturas se gana 240 millones de pesos, y la señora no tiene ni una experiencia en el área. Si tú me quedas una estrella de cine en materia de publicidad, pero la señora es un rockstar. ¿No? Claro. Yo le he escuchado a la Cecilia Robardi en la radio, en alguna entrevista parece que les preguntaron por qué había hecho esto, y le dice que el contador le recomendó hacerlo así para pagar menos impuestos. Primer dato. Y segundo dato, el jefe de campaña y el gallo que está a cargo de pagar las lucas, ¿no le llama la atención que la factura 1 y 2 de una persona que no tiene idea de lo que tú estás contratando? Si a mí me contratan para hacer un estudio de física nuclear y me pagan 100 millones de pesos, el gallo que me dice me va a pagar, y dice, ¿de dónde sabe usted física nuclear? ¿No es cierto? ¿Cómo se gana esos 100 millones? Un error. Tienes razón. Entonces, si yo veo que... ¿Un error o un ilícito? Nuevamente hablamos lo mismo. No necesariamente. Yo creo que es ideológicamente falsa. Si ideológicamente falsa es un ilícito. Bueno. Claro, pero es su efecto tributario. No me queda tan bien. Lo que pasa, ¿se prestó o no se prestó un servicio? ¿Quién te prestó el servicio a la campaña? ¿Fue la señora o fue Carcavilla? ¿Cuál de los dos? Po? Claro. No, Carcavilla. A mí me van a contratar para ser experto en marketing político en una campaña por 300 millones. ¿De dónde? Yo no tengo pergaminos para eso. Entonces, cometió un error la familia Carcavilla. Cometió un error, se equivocó. ¿Es para crucificarlo en la plaza? No sé. Fíjate, yo personalmente no pretendo que a la señora o al caballero lo quemen en la plaza. Pero habrá que investigarlo. Habrá que investigarlo y habrá que ver por qué se hizo. Es que yo quiero volver. Ojo que cuando uno habla de irregularidad es porque los ilícitos tienen gradualidades. ¿Eh? Hay falta, hay simple delito y hay crímenes. O sea, no puedes asumir que algo que aparentemente es irregular, derechamente es un delito. Mira, yo tengo aquí 4 categorías que las encontré. Ejemplar se refiere a una persona que es súper coherente con su posición. Media vuelta se refiere a un cambio de posición parcial. Una vuelta carnero se refiere a un cambio total de posición. Y una vuelta olímpica no solo es un cambio total de posición, sino que además genera sorpresa. ¿Por qué tengo que estas 4 categorías? Yo no lo califico, lo califica la propia ciudadanía, lo califica la encuesta CEP sobre la integridad de los políticos. Entonces, cuando se ve que finalmente todas estas situaciones, el hilo se corta por lo más delgado, no queda la sensación, queda una sensación en el ambiente de una cierta impunidad. No creo que el indicador que tenga la gente de mejora de los políticos vaya a superarse. Y Gabriel Boric dice lo siguiente, él dice, yo entiendo que el marco de la ley en muchas cosas prohíbe, por ejemplo, que un parlamentario renuncie, no sé, por enfermedad, pero hay cosas éticas en la vida en la cual la gente nos dio una posición de confianza y sobre las cuales frente a esa gente nosotros tenemos que ser consecuentes, tenemos que ser coherentes, y hace una crítica súper dura, que de repente siempre está la comisión por acá, la comisión investigadora de aquí, no es que esa factura no es ideológicamente falsa. Y la sensación, no es mía, la sensación de la gente es que obviamente la clase política no es tan íntegra como pareciera ser. Pero él dice respecto de él, cuando era joven me robé algo en el supermercado, me equivoqué. Me equivoqué nomás. Entonces, tengamos cuidado. Yo creo que ¿Esa es la promo? Él dice la promo, entonces se robó algo, no sé, lo pillaron, pero fue un error. No, o sea, seamos categóricos, aquí hay que aplicar la ley y todo lo que se encuentre debe ser investigado y debe ser o absuelta a la persona o sancionada si es que hay antecedentes. No hay que tapar nada respecto de lo que hoy día estamos conociendo, nada.
Y hacia adelante tenemos que endurecer la legislación en algunos aspectos y tenemos que modernizarla en otros. La persona que comete un ilícito o irregularidad, como quieras ponerle, para financiar su campaña, que declara menos de lo que usó en la calle y que el CERVEL le detecta que en vez de tener 1000 palomas tenía 5000 palomas, ese hombre mintió en su declaración de gastos, para afuera también. Tenemos que reaccionar conforme a lo que está pasando y reaccionar ahora, no en 6 meses más, porque en 6 meses más puede pasar muchas cosas en este país y te empiezas a olvidar. Entonces, cuidado también con eso de la calculadora, con tratar de sacar cuando pasó el tema de la ARSIS. Yo escuchaba al presidente del Partido Comunista decir, nosotros podemos meter las patas, pero no las manos. Chupaya, tenían una suerte cascada. Era una empresa cascada. El Instituto Alejandro Lipchuk constituía una empresa, esa constituía otra, esa otra, y todas le prestaban servicio a la Universidad ARSI, que lucraba. Mira qué bonito. Y lo han dicho ex rectores, ex académicos. Entonces, mal la actitud del presidente del Partido Comunista. Tenga más prudencia en estos minutos. No es el minuto de querer sacarle punta al lápiz, y menos cuando no solo no tiene tejado vidrio, no tiene tejado. Entonces lo que hay que hacer en este minuto es, asumamos la responsabilidad como políticos en general. Digamos que esto está mal, que esto hay que corregirlo, que esto hay que solucionarlo, que estamos topando fondo. No pretendamos manchar al que está al frente sacando en este minuto la calculadora chica, la cuenta picante. Y permitamos que se investigue, no presionemos al fiscal, no presionemos a los tribunales, que se sancione que haya que sancionar en todos estos casos, y legislemos con dureza para lo que viene. Eso es. Pero Francisco ojo, Vidal. Pero ojo, tú dices, los políticos, 1000 errores, 1000 irregularidades. Eso no lo dijo yo, se lo hice la ciudadanía. Sí, sale las encuestas y no lo inventó pero mío. yo creo que tengo un fenómeno más masivo. ¿En qué categoría entra señor Bilbao? ¿En qué categoría entran los de la Polar? No, los de Cascada, los de los pollos, los de la farmacia. Esos no son políticos. ¿Qué opinión son grandes empresarios. Bueno, ¿qué opinión tienes tú con relación a este mismo actuar de la integridad de Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano? Me lo contesta a la vuelta de la siguiente pausa. Un lugar maravilloso, rodeado de añosos paltos que dan vida a la más sabrosa comida chilena cocinada en hornos de barro. Platea al horno, chanchito leñador, empanadas, pasteles de choclos, mariscos y pescados. Los invito a nuestro restaurante Raúl Correa y Familia, ahora en Limache. Estamos entre Limache y Olmué, en la avenida Eastman, número 2224. Los espero junto a toda mi familia en este lindo y acogedor lugar. Dunamis Rent-A-Car. Si necesita arrendar un vehículo, no busque más. Visítenos en Avenida José Domingo Cañas, 742 Ñuñoa, Santiago, o haga sus reservas al teléfono 223-8409. Dunamis Rent-A-Car. Junto a usted, el mejor compañero de viaje. Todos tenemos un propósito en la vida. Defender el medio ambiente es mi propósito en la vida. Los derechos de la mujer los defiendo porque es mi propósito en la vida. Mi propósito en la vida es que todos tengamos mejor salud y mejor educación. Y yo defiendo la vida como sea. Ese es mi propósito. Todos tenemos un propósito en la vida. No lo abortemos. Infórmate y opina sobre este tema en www.transformachile.cl. Francisco Vidal, tú estás hablando... Tú me preguntabas de Délano y Lavín. Sí. ¿Qué opinión te forma en la interna? ¿Qué te merece? No los conozco pero ¿qué te merece el personalmente? actuar de Carlos Eugenio Lavín? Pero por la historia... Délano. Yo que estaba más... Bueno, Délano, por ejemplo, estuvo metido en la franja del CIPO. Ya eso me indica algo a mí. Es de la generación de empresarios que se enriquecieron en la dictadura y después se consolidaron su riqueza, vendió cupos de $1.000 millones. Lo veo preocupado, angustiado, las imágenes. Y la sensación de al ser el brazo financiero de un partido, una especie como de club de Toby, de poder. Una sensación quizá más urticante. Más de poder, aquí estoy yo. No, era la presidente o director de la Teletón. Claro. Ellos hacían una donación importante a la Teletón.
Sí, pero las donaciones de los grandes empresarios chinos de Teletón es equivalente con comprar arriba una mico para hacer 100 pesos. Sí, pero lo que tú quieras. Pero hoy día, cuando se revienta el caso, nuevamente voy a la ciudadanía, porque la ciudadanía es la que está mirando las noticias y se forma un juicio de valor. Y él era un contribuyente importante, no solamente desde el punto de vista económico a la Fundación Teletón, sino también desde el punto de vista, me imagino... Era presidente del directorio. Profesional. Por eso te pregunto más bien tu percepción ahora, yo con siempre todo este he caso pensado valórico. que es un empresario de derecha, militante de la UDI, gran colaborador de la dictadura, y su expresión máxima es que estuvo en la franja del sí. De hecho, muchas veces yo escuché que a él lo responsabilizaban de haber, junto a Mayol, otro, el papá de nuestro panelista que anda circulando, que también es de la UDI, a ambos muchas veces escuché que lo responsabilizaban de haber usado a la primera señora de Lagos para atacar a Lagos, por ejemplo. Porque la observación que tú haces es decir, bueno, si critican tanto al mundo político, yo creo que el mundo empresarial, desde el punto de vista moral, no tiene tantas diferencias. No tiene tantas diferencias. Lo que tenemos que cortar es el vínculo entre el mundo empresarial y el mundo político. Mira, yo no conozco para nada a Lavín. Independiente de los vínculos. No, pero independiente de los vínculos, el valor de hoy día es la integridad. Cómo tú actúas. Entonces, hoy día te separa un tema que no tiene nada que ver con la política. Hay un grupo financiero que le metieron un juicio en Estados Unidos por una pasadita que se hicieron ahí de 45 millones de dólares por información privilegiada. Eso no tiene nada que ver con la política. Entonces, me da la impresión que tu comentario iba por allá. Ok, tírennos todas las piedras a nosotros, al sector político, pero también hay otros sectores dentro de la ciudadanía que no son tan íntegros como pareciera ser que Pero mira, que el caso de Lavín es el más grave, en mi opinión, desde el punto de vista de los dos, por la forma en que él le manda el mail a Silva, el tema de Sapre. Silva contesta bien. El punto está en lo que hace Lavín. Y particularmente en la última frase. Que se nos ocurra algo. Y segundo, cuando le contesta diciéndole que no le va a dar plata a Felipe Kast. Porque ahí la respuesta implica que Lavín no es solo un empresario con mucha plata que puede donar o no donar, sino que tiene un criterio político. No, pues Kast, no te voy a dar, primero porque tú eres una cosa rara, Evópoli, con una especie de tercerismo dentro de la derecha, y segundo porque mis dados están para Longueira. ¿Tú compartes esa opinión también? ¿Cuál es el límite del actuar en política? Del empresario, del particular. Del donante en este caso. Pero del ciudadano cualquiera. ¿Cuáles son los límites? Y cuando uno ve, y la declaración de él lo dice, que son capaces de ponerle plata a Andrés Velasco, que es un gallo del otro lado. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene ponerle plata a Velasco? ¿Por amistad? ¿O es porque le pones la plata a tu candidato, pero también le pones al que le quita votos al de tu sector, al que te compite, como es Andrés Alamán? Yo no me atrevería a cruzar esa línea. Yo no financiaría, si compito con alguien de la UDI, a alguien que apareciera quitándole votos a la UDI siendo un gallo de fuera del sector. Lo mismo que si se comprobara lo de Unturraga. Claro. Finalmente, porque uno dice, está bien, que le pongas a tu candidato con el que tú tienes el corazoncito puesto, bueno, es su candidato, él es militante, etcétera. Pero al parecer acá se cruzó esa línea y se está dispuesto incluso a financiar al adversario con tal de ganarle la pelea a tu compañero. Y eso encuentro horrible. Y eso, fíjate, nosotros nos la vamos a tomar con Andina en Renovación. Oye, y si hubiera sido así, fue una buena inversión. Claro, que sacaron los votitos liberales. Porque permitieron que Longueira le ganara a la mano en las Condes, Vitacura y Barnechea, donde el candidato más votado de la nueva mayoría fue Velasco. Absolutamente, se tuvo los votos. Oye, ustedes son políticos que de vasta trayectoria. ¿Qué es lo que más les duele de todo esto? Que te confunden con una manga de imbéciles. ¿Qué es lo que más te afecta así en la interna? Uno no está curtido en esto, pero a mí lo que me afecta es que la actividad política, que es noble, que es esencial, que sin política no hay democracia, sin partidos menos, esté metida en el fango. Hay una cosa así, cuestión previa. La gente, el ciudadano que está mirando el programa, por favor haga un recuento de lo que ha pasado en estos 2 o 3 años. Porque siempre se dice que en este país los poderosos no caen. Y tú has dado 20 ejemplos de poderosos. Hay un señor que era corredor de bolsa,
Sí, Serrano. 15 años de prisión, Serrano. Tomás Serrano. Claro, y sale creyéndose absolutamente invulnerable. Hay en La Picana hoy día el caso Cascadas con un empresario. Está la situación de las farmacias con una sanción drástica, está el tema de la Polar. O sea, parece que aquí en Chile finalmente está siendo demostrado, y eso es bueno, fíjate. Habría que Que no hacer hay intocable. más duro, sí, ¿eh? Puede ser, pues, pero Porque intocable. el caso de la farmacia fue un negocio redondo. Tú sabes que las 3 farmacias ganaron 57 millones de dólares estafando a la gente pobre con los 200 medicamentos. Y la multa fue 20. ¿Tenéis intocables hoy día en Chile? ¿Hay alguna persona que no tenga riesgo de caer en la fiscalía si se manda una? Y eso es muy bueno. Y ese es un dato Hoy día importante. cada vez la gente no quiere participar de las elecciones, sobre todo con el voto voluntario. Bueno, eso es un error. Y de alguna manera no quiere participar, que es una manera de castigar al sector político. Así fue en las últimas elecciones, eso está claro. Sí, la mitad. Y es algo que yo considero que le hace mal al país, en eso yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que, por el contrario, que el ciudadano debiera participar. Ahora, no sé si obligatoriamente debiera, pero debiera participar, porque es una manera, de alguna manera, comprometerse también con su país en todo lo que queremos desarrollar. Yo distinguiría. ¿Cómo hoy día, con todas estas cosas que ocurren, realmente me cuesta creer que nosotros vamos a tener una ciudadanía más comprometida en la parte cívica electoral? La ciudadanía, distingamos en el voto, en la última elección, la mitad de los votos que perdimos nosotros, que es un castigo a nuestro sector, porque son votos que habíamos tenido el 99, el 2005 y el 2009, ¿cierto? 3.200.000 sacamos más o menos en esas 3 elecciones y perdimos 1.200.000 votos. Ahí hay un castigo. Pero resulta que la mitad de la gente no va a votar, ni antes ni ahora. No participa en la iglesia, no participa en los clubes, no participa en las organizaciones, no participa en los sindicatos, no participa en nada. En una sociedad absolutamente individualista, donde el individualismo está exacerbado a niveles insostenibles ya. Yo tengo la idea, porque hemos visto montones de encuestas, y es lo que uno escuchaba en la calle. ¿Por qué la mitad de los chilenos no fue a votar? Porque te dicen, mire, a mí me da lo mismo quien gane. Yo me he esforzado, me he sacrificado, he sacado adelante mi familia, empecé en La Pobla, vivo acá, empecé acá, ahora estoy allá, mi señora... ¿Da lo mismo quien gane? No, da lo mismo. La gente lo dice. Sí. La gente lo dice. ¿Y sabes lo que siente la gente? Que todo lo que ha logrado es gracias a él mismo, a su propio esfuerzo. Al de la señora, al de su guagua, al de su hija. Tengo un autito, tengo un departamento, tenga lo que tenga, es mío. Soy yo. No le debo a nadie y por lo tanto me da lo mismo. Y aquí se me va a enojar Pancho Vidal. Yo espero que la gente reaccione, porque este gobierno está haciendo mal la pega. Y por lo tanto, se dé cuenta que no da lo mismo que en gobierne. Porque ahora sí que la no solamente por ahora eso, tú escucháis en la calle, oye, se echa de menos a Piñera, ¿eh? Puta, que hacía mejor las cosas. Entonces, primero, el que no iba a votar, históricamente... ¿Tú crees que con la calificación hoy día que la gente se forma del mundo empresarial, es que le están y con el bolsillo pasado a la empresarial que tiene Piñera, realmente a la gente le tocaron el bolsillo? ¿Por qué salió la gente en el tema de educación? Porque le tocaste a la familia, le tocaste al hijo, te diste cuenta que ya la cosa ya no era algo ajeno, algo etéreo. No, la política me da lo mismo si no estoy ni ahí con los políticos, pero resulta que cuando tenés ahí aportes que te pueden cerrar el colegio de tu hijo, el particular subvencionado, donde estás llevando a tu hijo, donde tú quieres hacer un aporte, resulta que ahora, mira, salieron 40, 50.000 personas a la calle. ¿Por qué? Porque te tocaron a ti. Entonces, yo espero que la gente reaccione. El que nos quitó el voto a nosotros, espero que seamos capaces de convocarlos de nuevo. Y finalmente la pega a los partidos, o sea, vas a llevar al tipo que ha estado... ¿Quiénes han sido los personajes más cuestionados los últimos 25 años en política? Si uno hiciera el ranking, yo creo que no hay mucha duda de quiénes son los 10 primeros. Y siguen repostulándose, y siguen ganando, y siguen ganando la elección. Estamos de acuerdo es que este caso Penta y todas las aristas que tiene va a ser de largo plazo. Va a seguir siendo una nube que va a atravesar el 2015, el 2016, incluso las próximas elecciones. Tu sensación, Francisco, es realmente que la gente como que va a estar mucho más... distante de la elección. Es que es una decisión tan individual porque es como el camino depresivo o el camino de la redacción. O sea, el camino depresivo es que me da lo mismo todo. O esta cosa de que todo lo he hecho yo. Un dato, mucha gente dice correctamente que lo que ha pasado en su vida obviamente depende de él. Pero hay que informarle que en Chile el 80% de los chilenos depende de la salud estatal, está en FONASA. O sea, yo le creo ese cuento al 20% que está en ISAPRE.
y el 80% que está en FONASA, y el FONASA está subsidiado por el Estado en miles y miles y miles de millones, y el 93% de la matrícula en Chile que es fiscal. Ahí no entiendo cuando los amigos de la nueva mayoría le dan tan duro a la concertación, fíjate. Porque uno debe reconocer que hicieron cosas buenas. ¿Tú crees que este gobierno lo está haciendo bien? Está haciendo bien las reformas, está haciendo mal en la gestión de las reformas y se demora mucho en el resultado de las reformas. En términos de gestión, era la gran fortaleza que se decía del gobierno de Piñera. Sí, no, bueno, gestión política me refiero yo. Yo creo que nos hemos demorado más de la cuenta en algunas cosas. Te pongo un solo ejemplo. Un buen proyecto de ley que además ayuda a miles de personas. Nos demoramos un año en presentarlo. Ricardo Soto. Hay 20.000 personas y su familia angustiadas. Yo no puedo entender nunca que nos demoráramos un año. ¿Qué es lo mejor de la política? ¿Qué es lo mejor de ser político? Espérate. Lo que me sale. Te sientes comprometido más allá de tu metro cuadrado. Porque tiene harto riesgo, ¿no? Y es súper Yo sacrificado. te decir lo que es mejor de la política. El acto político más importante en mi vida fue inaugurar el año 2001, por ahí por noviembre, casetas sanitarias de la población Héroes Navales que está en Reñaca Alto. Y la presidenta de la Junta de Vecinos le agradeció, yo la reté porque no tenía nada que agradecer, que se iban a sentar después de 2 generaciones en un water. Eso es lo mejor de la política. Nos queda un minuto de programa, Mario. Si tuviera que volver a creer en los políticos, ¿ah? ¿Por qué tendría que creer en los políticos? Porque yo tendría que poder creer en las instituciones en general, en todas. Porque las cosas, los ilícitos, las faltas se sancionan. Porque hay gente muy buena metida en política. Mi señora me dice, ¿para qué sigues metido en esto? Mi hija me dice, pero papá, salte una vez por todas. O sea, la presión en la casa, uno está porque le gusta esta cuestión, pero la verdad que sí dan ganas de mandarse a cambiar de una vez por todas. Y porque también tenemos, y yo voy a hacerme propaganda a mí, por mi sector, a mi partido, tenemos gente muy buena a disposición de la ciudadanía. Si tú quieres hablar de alcaldes, concejales, la encuesta DIMARC, Paz Ciudadana, el nivel de evaluación de los alcaldes es muy bueno. Porque sienten que el tipo que le está ayudando, que le está solucionando los problemas. El problema ahí mismo. Claro. Nosotros tenemos, agarra a Osandón o a Alamán, da los vueltas al Cote, bueno, que sufrió esta cuestión, y te vas a encontrar con un tipo brillante, que es una tremenda gestión en un municipio, en uno de los más pobres de Chile, sacó el 80% de los votos a disposición de la gente. Andrea Alamán, que se ha recorrido Chile 10 veces por el tema de educación, a disposición de la gente. Alberto Espina, Seguridad Ciudadana, el tema de Araucanía. Hay figuras, nosotros tenemos. Y el expresidente Piñera, que hizo una estupenda gestión, si el gobierno fue muy bueno. Entonces, hay gente que uno puede poner ahí encima. Mira, no piensa lo mismo, ¿eh? Pero obvio que no piensa lo mismo. Si es el chiste de la democracia, si nosotros, el tema es que nos respetemos. Digo, fue muy bueno, sin duda. Fue muy bueno. 10% más rico. No, pero el postnatal de 6 meses, el ingreso. Te doy una última reflexión. Tú sabes, yo soy un convencido y lo he dicho públicamente 1000 veces. El principal factor de descrédito de la política somos los políticos. Porque cada vez que podemos, tratamos al otro de sinvergüenza, de fresco, de no sé qué. Yo asumo que Pancho Vidal piensa X porque cree que es lo mejor para la gente. No porque quiera dañar a la gente, pero también creo que está equivocado, profundamente equivocado en muchos temas. Pero yo estoy seguro que él siente que es lo mejor. Entonces, cuando uno parte descalificando al otro, empezaste a destruir y a socavar los cimientos de la política. Mario, te quiero agradecer que hayas asistido a nuestro programa. Gracias. Francisco Vidal, esperamos tenerlo también hasta la próxima oportunidad. Debata ahí en redes sociales o si prefiere, llámenos al call center. Nos vemos en 7 días más. Chao, chao. Conciencia de valores.